porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Hoy es martes 14 de noviembre. Esta es la madrugada del martes 14 de noviembre. Estamos en consecuencia a menos de 30 días de una elección, de la elección de alcaldes que está prevista para el próximo 10 de diciembre. Y desgraciadamente, como suele ocurrir en los últimos tiempos, cada vez que se acerca una elección, el régimen que no activa las políticas públicas que sean necesarias, propicias, capaces de acercar el ciudadano a los bienes esenciales de consumo, como no lo hace en la víspera de una elección, entonces se producen medidas demagógicas lesivas al aparato productivo, lesivas sobre todo a lo que sobrevive en el sector comercio. La idea, al parecer, del gobierno es crear en esos días, en el entorno de las elecciones, una oleada demagógica que permita a unos pocos ciudadanos tener acceso a los bienes, obligando a los comerciantes a vender a pérdida, obligando a los pocos negocios que sobreviven a atentar contra su propio patrimonio, contra la capacidad de reponer inventario. Ya nos decía hace pocos días, comentando una declaración de la presidenta de Concecomercio, de María Carolina Uzcategui, la declaración de la presidenta de Concecomercio advertía que 60% de los comercios, 6 de cada 10 comercios hoy está cerrado, producto de este conjunto de políticas económicas equivocadas. Teníamos acá a Cipriana Ramos haciendo un amplio comentario a propósito de estas declaraciones de María Carolina Uzcategui. Bueno, tenemos hoy a la propia María Carolina Uzcategui en línea. ¿Por qué? Bueno, porque empezó lo que ya muchos llaman el DACAzo parte 3, es decir, una jornada de fiscalización cívico-militar, entre comillas, para de manera compulsiva obligar a los comerciantes a vender por debajo de lo que es el costo de reposición y en muchos casos incluso por debajo de lo que es la factura con la que adquirieron los bienes que están intentando distribuir. Pero dejemos que sea la propia María Carolina Uzcategui la que nos aclare cuál es la situación a partir del pasado fin de semana, cuando se inició esta jornada de supuesta fiscalización cívico-militar. Doctora María Carolina Uzcategui, bienvenida a La Fuerza de la Unión. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. La escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, en efecto, el presidente insiste en atacar a quien menos tiene la culpa de lo que está ocurriendo. Los comerciantes no hacemos nada con anaqueles llenos de productos a precios inaccesibles que la gente no puede comprar. Muy por el contrario, nuestra grave tragedia actual es precisamente la pérdida del poder adquisitivo de los venezolanos, que con el sueldo que tienen, con los ingresos que perciben actualmente, apenas les alcanza para medio comer, porque ni siquiera para tener una alimentación completa como la que estamos acostumbrados, como la que necesitamos los venezolanos podemos tener. No, entonces, ¿cómo es posible que teniendo esa realidad, teniendo la grave problema que tenemos ahorita en los comercios? Ayer me hablaban de que nada más en centros comerciales el número de
negocios que han cerrado, que han reducido sus operaciones, implica una pérdida de 180.000 empleos. Es una cifra realmente alarmante, el saber de que nada más en los centros comerciales, no estamos hablando del comercio de la calle, no estamos hablando de la pequeña bodega, no estamos hablando de todos esos otros comercios, todas esas otras empresas de comercio y servicio que no están dentro de los centros comerciales, pero que también se ha visto en la necesidad de cerrar sus puertas debido a esta grave tragedia. Y sin embargo, en lugar de buscar cuál es el origen del problema, que todos lo sabemos, es un desorden fiscal exacerbado, es un control de cambio que va a cumplir 15 años y que lo único que ha servido es para alimentar la corrupción, en lugar de atacar eso, que es el verdadero origen de toda la distorsión económica que estamos viviendo, entonces el presidente insiste en atacar el pequeño y mediano comerciante, que es el que genera empleo, que es el que todavía representa una ventana de libertad para que la gente pueda adquirir ese bien o servicio que necesita para su subsistencia. Estamos conversando con María Carolina Uzcategui, es presidenta de Consecomercio, esta agrupación que integra, que congrega a los emprendedores en el sector comercio y servicios. Ya el país ha sufrido en épocas recientes lo que ha significado esta obsesión del régimen contra los distribuidores y comerciantes, detallistas. El caso de las panaderías es un caso emblemático y claro para el ciudadano. Todas esas agresiones lo que han significado es menos pan, más colas y más hambre para el ciudadano. Ahora, quisiera que nos explicara este tema, ¿cuál es la diferencia entre la factura con la que el comerciante adquiere los productos para sus anaqueles, para sus inventarios, y el costo al cual el gobierno está pretendiendo obligar a la venta? Y más aún que eso, ¿cuál es la diferencia entre ese costo y lo que ustedes denominan el costo de reposición? Es decir, ¿de qué manera prácticamente se está obligando a trabajar a la gente a pérdida, generando la quiebra de los negocios y en consecuencia del desempleo, como usted bien nos lo explicaba? Por favor, denos ese panorama para que la gente entienda con claridad que esta exposición al odio que está haciendo el gobierno de los comerciantes, por cierto, en estos días en que se habla de la ley contra el odio, está exposición al escarnio que se está haciendo de los comerciantes, no solamente es inadecuada, sino que es absolutamente mentirosa. La escuchamos. Vamos a suponer que Chubo Torrealba tiene un negocio, una tienda en la cual vende champú. Compró el champú en 100 bolívares el frasco. Se supone que por la ley de precio justo debe venderlo en 130 bolívares. Pero como lo compró hace 2 semanas y tenemos una economía en la cual ya no hay acceso a divisas preferenciales porque se eliminaron las subastas, se eliminaron cualquier forma de que el empresario pueda adquirir materia prima o productos terminados con un dólar, digamos, a una tasa controlada, y toda la economía nacional se ha tenido que volcar. La poca importación de materia prima o de productos terminados solamente se puede adquirir a través de lo que se llama ese mercado paralelo, ese innombrable, que el gobierno se niega en aceptar, pero que es la gran realidad que tenemos los venezolanos. Es la única forma de acceso a divisas para poder comprar materia prima y para poder comprar productos terminados. Entonces resulta que tú, ese champú, que lo vendiste en 130 bolívares, ¿verdad?, que el proveedor, el único o los pocos fabricantes que todavía quedan en el país, ya a estas alturas del año cerró por falta de materia prima, precisamente por falta de acceso a divisas y no tener con qué fabricar, y dieron vacaciones colectivas, ¿verdad? Entonces el proveedor sabe que el fabricante nacional no lo puede llamar, el comerciante no puede llamar al fabricante nacional porque ya cerró. Sabe que ya no hay importaciones en este momento porque nada de lo que se importe ahorita va a llegar a tiempo. Entonces tiene que esperar hasta mediados de enero para poder comprar de nuevo y tenerlo en la market. ¿A qué precio va a estar este producto a mediados de enero?
¿te va a servir de algo los 130 bolívares que compró ahorita? Y este nuevo champú, y todos sabemos el comportamiento que viene teniendo el dólar paralelo, este nuevo champú, quién sabe cuánto le va a costar, puede que le cueste 500, 600 bolívares el mismo champú, y más aún, si el gobierno continúa el comportamiento que ha venido teniendo hasta ahora, de aumentos salariales cada 2 meses, para el 1 de enero tenemos un nuevo aumento salarial, seguramente. Es lo que podemos pronosticar por lo que ha sido hasta ahora el comportamiento de este año 2017. Entonces, además de que va a tener obviamente un incremento, porque el proveedor se lo va a incrementar, porque el proveedor tuvo que adquirir las divisas en el mercado paralelo para poder fabricar o importar el champú. Entonces, también tiene que sumarle a ese costo el aumento salarial que seguramente el gobierno va a decretar para el 1 de enero. Y entonces, ¿de qué le sirven los 130 bolívares? No puede volver a poner otro champú en su anaquel para volverlo a ofrecer. Tiene que o dejar de vender champú porque no tiene plata con que comprar más champú, o cerrar el negocio y con eso votar a los empleados que pueda tener allí, o sea, quedar desempleado esa gente y dejar de tener ese lugar donde cualquier usuario podía llegar y comprar esos elementos, esos bienes que necesitaba para poder subsistir. Esa es la tragedia que nosotros los comerciantes nos enfrentamos con esta situación de hiperinflación que estamos viviendo en el país y que el gobierno se niega a corregir el verdadero origen de las cosas y sigue no solamente con los panaderos. ¿Qué me dices tú de los carniceros? Porque el gobierno no va y se sienta con los ganaderos y le dice, señores, ¿qué es lo que está encareciendo sus costos? Vamos a ver cómo hacemos que ustedes cuenten con los insumos necesarios para poder criar el ganado adecuadamente, que se vaya a la parte intermedia, la parte de frigoríficos y transporte, las gandolas, que necesitan cauchos, repuestos, necesitamos fortalecer el transporte. O sea, vamos a ver por qué se encareció la crianza de ganado y la matanza de ganado en lugar de atacar al carnicero que recibe ya el producto listo para venderlo a un precio determinado. Estamos conversando con María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Finalmente, sabemos que estamos en una situación extremadamente precaria desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Sabemos que desgraciadamente se aplica aquí eso que llaman el derecho penal del enemigo para intentar reducir a la sumisión o al silencio a todo aquel que no coincida con el régimen. Sin embargo, debo preguntarle, ¿está desarrollando el gremio algún tipo de red de protección, de apoyo, de respaldo a aquellos comerciantes que sean objeto de este bullying, de estas inspecciones cívico-militares, entre comillas? ¿Hay algún mecanismo de respaldo legal o gremial a estos comerciantes? Precisamente en la gestión de mi predecesora Cipriana Ramos se creó una organización que se llama Legan, que es un equipo a nivel nacional de asistencia legal a los comerciantes. Sin embargo, vamos a estar claros, como tú mismo señalaste, este es un país sin Estado de Derecho. El tratar nosotros, obviamente, quienes se vean agredidos, vamos a tratar de brindarles asesoría legal para que de alguna manera trate de defender sus derechos, pero aquí estamos sometidos a la discrecionalidad del funcionario que nos toque, a la discrecionalidad de las órdenes que imparta la Presidencia de la República, y por supuesto lo que se busca, y eso tenemos que estar claros, es un show mediático que trate de demostrarle a la gente de que el gobierno sí está dispuesto a defender sus derechos, cuando la verdadera defensa de los derechos sería darle un giro de 180 grados a las políticas económicas que solo permiten la corrupción y el hundimiento del país. A María Carolina Uzcategui, presidenta de Concecomercio. Lamento también bastante que en una parte crucial de su explicación tuvimos problemas de audio y realmente no se escuchó por completo lo que nos explicaba. Vamos a transformar esto en información escrita y difundirla por las redes sociales. En esencia, María
Carolina Uzcategui explicaba que si usted es comerciante y usted distribuye un producto X, lápices, champú, cualquier producto, y le cuesta 100 bolívares adquirirlo, de acuerdo a la ley, usted puede venderlo en 130 para tener el margen de ganancia que la ley establece y permite. Sin embargo, si usted ubica cuál es el costo real de volver a comprar ese producto para colocarlo en su alacena, en su vitrina y en su depósito de inventario, se da cuenta que de acuerdo a esta realidad de la hiperinflación que ha permitido y promovido las políticas del gobierno, volver a comprar ese bien, volver a tener ese bien, puede costarle 300 bolívares por unidad. Entonces, ¿qué hace usted con esos 130 bolívares a los cuales puede vender ese producto? Prácticamente nada, porque ni siquiera puede reponer el inventario. Pero si además tiene que entender y vérselas con el siguiente costo, que es que en cualquier momento, el momento en que le dé la gana al gobierno, por razones demagógicas, decreta otro nuevo aumento de salario, entonces se incrementan nuevamente los costos de la estructura productiva y entonces tiene los costos de la hiperinflación, los costos de la mercancía, los costos de los insumos, el costo de los servicios, el costo incrementado de los salarios. Pero no puedes hacer nada porque ni puedes conseguir divisas porque el gobierno no las da, ni puedes ni siquiera votar personal tampoco, al menos no desde el punto de vista legal, porque hay inamovilidad para los tontos, porque el gobierno vota gente a cada rato, cada vez que quiere hacer una retaliación política. Entonces, bueno, no queda otro remedio que la quiebra. Y con la quiebra, el desempleo masivo. Palabras más, palabras menos. Esto era lo que nos explicaba la presidenta de Consecomercio. Y advertía también que ese gremio tiene prevista una red de apoyo legal para todo comerciante que sea objeto de este tipo de agresión por parte del poder. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. En RCR somos entretenimiento. Desconectarse un rato de los problemas nos ayuda a verlos desde otra perspectiva y encontrar las anheladas soluciones. Por eso cada tarde les traemos iniciativas, emprendimiento, salud mental, física, espiritual y sobre todo calidad de vida. Porque sí es posible vivir en Venezuela sin estrés. Sin estrés. Con Verónica Oliveros. De lunes a viernes a las 3 de la tarde. Por RCR 750 AM. Toda Venezuela es territorio magallanero. Somos RCR Deportes, circuito oficial de los navegantes del Magallanes, campeones por siempre. Disfruta en el encuentro de hoy entre Águilas del Zulia y Navegantes del Magallanes, desde el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia, a partir de las 6:45 de la tarde. No te pierdas ninguna de nuestras transmisiones a través de nuestra red de emisoras a nivel nacional y en internet por rcr.tv y telenavegante.net. RCR Deportes, circuito oficial de los Navegantes del Magallanes. 100 años. Campeones por siempre. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y seguimos con este tema del acceso de los venezolanos a los bienes esenciales de consumo. Seguramente ustedes recordarán cómo hace algunos meses, pocos aún en realidad, esta suerte de ministro utility, el señor Arreaza, que ha sido de todo, ha sido canciller, ha sido ministro de Minería, ha sido ministro de Secretaría, ha sido ministro de Ciencia y Tecnología. Bueno, en definitiva, debe ser o alguien muy sabio, ¿no? Ciertamente, o alguien que, es utilizado para tapar cualquier hueco, que es otra cosa. Bueno, lo cierto es que
funcionario, ya no recuerdo qué cargo desempeñaba, ¿no? De los tantos que ha tenido, pero en uno de esos cargos él la emprendió con el tema del costo del cartón de huevos. Él demostró científicamente cómo el cartón de huevos no podía costar sino 400 bolívares. Imagínense ustedes, 400 bolívares. Bueno, lo cierto es que a los pocos días que da ese funcionario esa declaración, el costo real del cartón de huevo escaló muchísimo por encima de esa cifra. Y en el momento en que estamos hablando, no es raro encontrarlo en los alrededores de 40.000 bolívares. Repito, esa declaración del señor Arreaza fue hace relativamente poco tiempo. Esto no es cualquier cosa. Por supuesto, el costo de la canasta básica, la canasta alimentaria, es grave en todos sus aspectos, en todos sus componentes, pero el tema de los huevos es particularmente grave, porque como ya lo decía el sociólogo especialista en desarrollo, Edison Arciniegas, el huevo es el bistec de los pobres. Es la manera como el ciudadano de los sectores populares sustituye la proteína que generalmente alcanzaba a través de los productos cárnicos y que después intentaba alcanzar por la vía de los granos. Como todo el mundo sabe a estas alturas, medio kilo de lentejas o medio kilo de caraotas negras constituyen hoy en Venezuela un lujo oriental, una cosa sencillamente inalcanzable. Por eso es trágico que la situación con los huevos sea la que es hoy en nuestro país. Recuerdo yo a nuestro querido amigo Frei Galaviz, importante actor de teatro y de televisión, con aquella cuña de coman huevos y no sé qué cosa, junto con Claudio Nazoa. Bueno, ya eso forma parte del pasado. Tenemos en línea precisamente a Edison Arciniegas para que nos explique exactamente de qué manera sería posible, en primer lugar, exponer la crisis del tema de la producción y los precios del huevo y de qué manera sería posible abaratar, incrementar la producción de este rubro. Edison, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Te escuchamos. Bueno, buenos días, Chugo. Mira, el país está viviendo una crisis terrible con el tema del huevo, que en este caso es una crisis que debemos atender con rapidez, porque el huevo debiera ser el refugio proteínico de los más humildes y de toda la población en términos generales. Fíjate lo que estaba pasando. En agosto de 2015 el país estaba produciendo 2.299.502 cajas de huevo. Cada caja de huevo trae 360 huevos. Y en agosto de 2017 esa producción había bajado a 676.412 cajas de huevo, lo que te refleja una caída de casi el 100%, una caída de la producción de huevos a la mitad con respecto a hace 2 años. Y esa caída que se te da casi una caída que torna al 50% la producción, es una caída que no se debería de registrar, porque la tendencia histórica en Venezuela es que cuando suben los precios de la carne, del pollo, la producción del huevo tendía a incrementarse para absorber una recomposición del consumo. En el caso de este momento ha sido totalmente lo contrario. El huevo ha seguido la tendencia de la carne y del pollo, lo cual ahonda la debilidad proteínica de la población. Y está sucediendo algo mucho más grave, y es la caída también de la población de gallinas ponedoras. Hemos pasado de 20 millones de gallinas ponedoras a 10 millones de gallinas ponedoras en este mismo periodo de tiempo. Y te preguntarás, ¿a qué se debe esa reducción tanto de la producción como de la cantidad de gallinas? Y la verdad es que está sucediendo algo muy triste, y es que han desaparecido del mercado 3 de cada 4 sacos de alimentos para pollo. ¿Por qué han desaparecido 3 de cada 4 sacos de alimentos para pollo? Bueno, básicamente porque los dos insumos fundamentales que representan casi el 90% de la composición de los alimentos balanceados para animales han casi desaparecido del mercado. El primer insumo es el maíz amarillo, que es el carbohidrato fundamental para la alimentación animal, en este caso de los pollos. Bajó 78% de la producción de maíz amarillo y cayó 88% las importaciones de maíz amarillo. Y el segundo insumo es la soya, que es la proteína base de la alimentación animal. Cayó 89% de la producción de soya y cayó 91% de las importaciones de soya. Entonces, ante este panorama dantesco,
el huevo, que tradicionalmente había sido el refugio proteínico de la población, pues entonces también entra dentro de la crisis general. Pero lo más triste de todo esto es que estamos ante un producto que pudiese ser una respuesta rápida frente a la crisis. Empecemos por decir que el huevo es una especie de bomba proteínica. Un solo huevito de 50 gramos tiene la capacidad de aportarle a un ciudadano el 12% de sus requerimientos de proteína diaria, pero también el 7% de sus requerimientos de calorías, el 14% de sus requerimientos de vitamina A, el 18% de sus requerimientos de vitamina D, el 6% de sus requerimientos de vitamina K, el 12% de sus requerimientos de ácido fólico, el 8% de sus requerimientos de hierro, el 16% de sus requerimientos de fósforo, el 10% de sus requerimientos de zinc, así hasta llegar a una lista de 30 aportes entre microminerales, vitaminas y elementos nutricionales esenciales. Los estudios nutricionales de la Asociación Americana de Alimentos revelan que en tiempos de crisis o en tiempos de alto desarrollo, caso de los deportistas de alto rendimiento, se recomienda el consumo de 4 huevos por día. Esos 4 huevos por día podrían llegar a suplir casi el 50% de las necesidades proteínicas de una persona y más de 1/3 de sus necesidades calóricas. En un momento como el de la crisis actual de Venezuela, esa sería la recomendación actual. Pero tristemente en el país no estamos llegando ni a producir un huevo por ciudadano. Para que nosotros produzcamos un huevo por ciudadano tendríamos que tener al menos 4 gallinitas por venezolano, y no llegamos sino a tener 10 millones de gallinas en un país que tiene 30 millones de habitantes. ¿Qué hacer frente a estas circunstancias? Bueno, lo primero que necesitamos hacer es romper la inercia negativa. Hay que alertar a la población que la caída general de la disposición de maíz amarillo y de soya proyecta que la producción de huevo puede reducirse aún más. Pudiésemos llegar a estar en unas 400.000 cajas de huevo en febrero del año próximo, lo cual marcaría un escenario catastrófico y seguiría profundizando la tendencia terrible que marca la ley de oferta y demanda, que no puede ser derogada por ningún ente, de seguir incrementándose los precios. Por cierto, Chudo, tú querías corregir, los huevos no están en 40.000 bolívares, los huevos ya están llegando a 75, 80.000 bolívares en los mercados. Nosotros en horas más tarde vamos a ir al mercado de Quinta Crespo, que es con mucho el principal centro de distribución de huevos del país, y vamos a constatar un poco los precios en esa dirección. Estamos conversando con Edison Arciniegas. Edison Arciniegas es sociólogo, es experto en desarrollo y es también vocero de la Asociación Civil Ciudadanos en Acción. Edison, hay en materia, esto que nos estás informando, esto que nos estás diciendo es congruente con la información que hemos obtenido a través de expertos en el sector agrícola a propósito de cómo ha disminuido drásticamente tanto la importación como la superficie sembrada de maíz amarillo, la superficie cultivada, tanto de maíz amarillo como de maíz blanco. Por eso todo lo que nos dice es trágico, es terrible, pero es congruente con la información que venimos manejando. Al no haber maíz, no hay alimento concentrado para animales, al no haber gallinas ponedoras, no hay huevos, bueno, y está esta situación que atenta contra eso que tú llamas el bistec de los pobres, el acceso, el alimento que le permite a los pobres acceso a esa proteína a la que ya no puede acceder vía carne de res o vía granos. Háblanos un poco de ese tema de los tiempos. También en materia agrícola hemos visto que hay ciclos, productos de ciclo largo y productos de ciclo corto. Háblanos de cuánto tarda repítenos, refréscanos, cómo la diferencia que hay entre acceder a la proteína vía carne de res, cuánto tarda eso antes de llegar al acceso de la persona, ya independientemente de los costos, hablando más bien del tema del tiempo, porque estamos frente a una emergencia humanitaria, y compara esto con el tema de los huevos. ¿Te escuchamos? Mira, fíjate, el tema del huevo es un tema, nosotros hemos hecho una investigación sobre el conjunto de deficiencias proteínicas que tiene el país, y quisimos empezar con el tema de la denuncia del huevo y hacer algunas propuestas sobre el tema del huevo, porque el huevo tiene una característica especial, y es que el huevo del conjunto de proteínas de origen animal es la proteína de más fácil producción y de más rápida incorporación.
Una gallinita, desde que sale de su huevo hasta que pone su primer huevo, puede tardar entre 45 y 50 días, como buen manejo, por supuesto. Tenemos que garantizarle entre 120 y 130 gramos de alimento balanceado y bueno, las condiciones de manejo fitosanitario. Fíjate eso es lo que te estoy diciendo. Tardaremos entre 45 y 50 días en incorporar un huevito de producción, mientras que nosotros en incorporar 1 kilo de carne en Venezuela, con las condiciones actuales, tenemos que garantizar o tenemos que invertir una razón de tiempo de entre 25 y 30 meses para colocar un mounting en 600 kilos. Y si vamos a colocar un toro, tardamos hasta 3 años. Entonces, tardamos tardamos en un promedio de entre 25 y 30 meses en incorporar 1 kilo de carne, pero tardamos apenas entre 45 y 50 días en incorporar un huevo. Pero si hacemos una comparativa, 2 huevitos de 50 gramos equivalen a un bistec en cuanto a soporte proteínico. 2 huevitos. Por eso es que el pueblo antes decía que el huevo era el bistec de los pobres. Es que en términos proteínicos el pueblo tenía la razón. Y si lo vemos en términos de incorporación, el huevo podría ser una respuesta rápida a la crisis alimentaria en términos proteínicos, porque si podemos incorporar producción a tan poco tiempo, no necesitamos hacer grandes inversiones en importación de huevos per se, sino que tendríamos que hacer la inversión en ampliación del número de gallinas ponedoras, porque ampliando el número de gallinas ponedoras empezamos a garantizar una ampliación rápida y sostenible del número de huevos que incorporamos al mercado. Entonces, necesitamos hacer un esfuerzo rápido por romper la inercia negativa. ¿En qué consiste ese esfuerzo rápido? Bueno, necesitamos urgente, para que en febrero del año que viene no caigamos a las 400.000 cajas, traer a Venezuela 30.000 toneladas de soya y 90.000 toneladas de maíz amarillo. Con eso nosotros podemos capear los próximos 3-4 meses y a la par de eso hacer un esfuerzo serio por sembrar 500.000 hectáreas de maíz amarillo. Óigase bien, maíz amarillo, porque el año pasado, o este año que acaba de terminar, o este año que está terminando, se hizo un esfuerzo por sembrar maíz, pero decidieron sembrar solo maíz blanco. Entonces garantizaron el maíz de las arepas, pero no garantizaron el maíz que permite que se produzca tanto los huevos del perico como el queso que acompaña la arepa tradicional venezolana, que lleva por lo general o perico o queso, que es el maíz amarillo. El maíz amarillo, que es el carbohidrato fundamental de la producción animal. Y necesitamos garantizar también la producción de soya, que deberíamos de sumar al menos unas 150.000 hectáreas. Si nosotros hacemos eso con los criterios técnicos adecuados, con la sinceridad, nosotros le vamos a empezar a resolver el problema a las amas de casa de las ciudades. Porque el ama de casa que nos está escuchando tiene que tener claro que el insumo fundamental para poder producir huevo, pollo, carne, leche, es maíz amarillo y soya. En términos de la gallina recibe debe consumir 80 gramos de maíz amarillo todos los días y 20 gramos de soya, más 10 gramos de microminerales y vitaminas, y ella casi que en forma mágica transforma esos 110 gramos en un huevito todos los días. En un huevito que es una bomba hiperproteínica. Casi que el único producto del que disponemos en este momento que es en una altísima concentración de proteína es la clara del huevo. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo en esa dirección. Yo creo que hay que pasar un poco en este momento en el país de seguir regodeándonos del análisis de la crisis, de seguir atribuyendo responsabilidades, que hay unos responsables muy claros de esto, y pasar a la proposición. La proposición y la resolución de esta crisis del huevo requiere una importación acelerada para romper la inercia negativa, que es lo peor que tiene la economía nacional, y en este caso la producción de este rubro, y es la tendencia creciente a seguir profundizando la crisis. Necesitamos revertir esa tendencia. En el caso del huevo, con 90.000 toneladas de maíz amarillo y 30.000 toneladas de soya, podemos revertir esa tendencia. Y, consiguientemente, reactivando la producción agrícola. Y para nosotros es un tema importante, porque si nosotros no construimos lo que nosotros llamamos una especie de cuadrilátero de protección proteínica de la población, vamos a seguir teniendo una afectación general. La gente se preguntará por qué es importante el consumo de proteínas. Por 2 razones. La primera es que las proteínas son las que alimentan los músculos de la población. No estoy hablando solo del tema de los niños, no, estoy hablando del conjunto de la población. Una persona que no logra alimentar bien su masa muscular va a empezar a perder masa muscular. Y la segunda es que las proteínas junto con las vitaminas, y como ya en la exposición que hacemos inicialmente, hemos demostrado que el huevo
tiene más de 30 aportes proteínicos, vitamínicos y micronutricionales. Es la que alimenta el sistema inmunológico. El boletín epidemiológico 56 del año 2016, el último que se publicó en este país, revelaba que tenemos un aumento de aproximadamente el 38% de la afectación de enfermedades. Es decir, tuvimos el año pasado, no tenemos datos de este año, casi 40% más personas enfermas que en el año 2015. Y la razón fundamental responde a las deficiencias nutricionales de la población. Si no garantizamos que la población esté mejor alimentada, vamos a tener trabajadores que van a rendir menos porque van a durar mucho más tiempo enfermos. Una población que se nos enferma más. Tenemos una población que rinde menos en sus puestos de trabajo. Tenemos una población, en el caso de nuestros adultos mayores, que está viviendo menos. Un dato concreto, Chugo, nosotros el año pasado perdimos 1.2 años de esperanza de vida. Y cuando nosotros empezamos a revisar esos anuarios, cuando empezamos a revisar los boletines, nos dimos cuenta que detrás de la crisis de caída de la esperanza de vida de los venezolanos está la caída del consumo de proteínas y de carbohidratos necesarios. Un pueblo que está comiendo el 20%. Entonces, ante eso nosotros queremos que hay que empezar a poner soluciones en la mesa. Yo te agradezco infinitamente, Edison. Era Edison Arciniegas, sociólogo venezolano, especialista en desarrollo, vocero de la Asociación Civil Ciudadanos en Acción, dándonos una explicación, más que una explicación, una clase acerca de la importancia del valor proteínico del huevo, en tanto que insumo que facilita, que viabiliza el acceso de los más pobres a la proteína, y las consecuencias terribles de que eso no ocurra, de que eso no sea así. Y por supuesto plantea soluciones, como él bien dice, no se trata de regodearnos en la descripción de la crisis, también dice, bueno, lo que hay que hacer es pasar a la acción, y él plantea una manera, de manera clara, pues, ¿cómo hacer eso? Plantea el tema de la importación del maíz amarillo, ¿no? De la soya necesaria, 30.000, 90.000 toneladas respectivamente, que es lo que le entendí, y por supuesto pasar a la siembra en Venezuela de esos insumos. Todo eso, yo quiero destacar la diferencia que hay entre el planteamiento que hace Edison Arciniegas y lo que han venido haciendo unos cuantos en este país, que es que deprimen la producción nacional y alguien se hizo rico, chico, alguien se hizo millonario importando huevos de Brasil. ¿Recuerdan ustedes eso? ¿Recuerdan cuando había huevos en nuestro país? ¿Cómo no? Los había, Made in Brasil. ¿Me entiendes? Bueno, producidos por en esa república hermana. Que se llaman los insumos brasileños, ¿no? Yo no estoy diciendo eso, yo estoy diciendo que si destruimos nuestra producción local y nos quedamos dependientes de la importación del insumo, pasa lo que está pasando hoy, que cuando no hay recursos para la importación, entonces la gente sencillamente es condenada al hambre. Esa es la explicación clara que nos acaba de dar Edison Arciniegas, que también anuncia que hoy a las 9:30 de la mañana en el mercado de Quinta Crespo, exactamente frente al busto del general Joaquín Crespo, va a estar la Asociación Civil Ciudadanos en Acción exponiendo esta situación en detalle en rueda de prensa. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. En el restaurante El Budare de la India saborea, degusta y disfruta el sabor de Venezuela. Pide el menú y date el gusto de comer sabroso. Tú decides si desayunas, almuerzas o cenas. El sabor está en la avenida Páez, El Paraíso, frente a las Quintas Aéreas. Restaurante El Budare de la India, deleita tu paladar. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. Baruta, minuto a minuto, con el concejal Héctor Urgelles. Vecino, no podemos dejar que nuestra calidad de vida siga cayendo. Poner freno al oficialismo también es tu compromiso. Baruta no desmaya. Compra el cartón con el que todos ganamos. Este año vuelve el Super Bingo de la Bondad a beneficio del Hospital Ortopédico Infantil, con fabulosos premios especiales. Super Bingo de la Bondad. Pequeños pasos para un gran futuro.
El costo del cartón es de 1.000 bolívares. Cómpralo ahora también en bingodelabondad.com. Es momento de crecer, aprender cosas nuevas, desarrollarnos. Necesitamos más espacio. Creo que es mejor que nos tomemos un tiempo. Tiempo es lo que te sobrará, porque ya no hace falta ir a una agencia gracias a la banca electrónica Banesco. Transfiere, consulta, paga tus tarjetas y servicios de forma rápida y segura y mucho más. Fácil no, muy fácil. Banesco contigo. Visión Paraíso es una clínica oftalmológica con los más modernos equipos y médicos en permanente actualización. Lo atendemos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Visión Paraíso para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina, vitrio, córnea, cirugía plástica ocular y oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Es Visión Paraíso, clínica oftalmológica en el Multiplaza Paraíso, nivel Caracas, 822-6800. Porque eres una mujer trabajadora y ama de casa, en la Boutique de la Carne te preparamos el corte a tu gusto y con piezas de selección. Llámanos al 0212-662-4517 y te la llevamos a tu casa. Estamos en el Centro Comercial Plaza Santa Mónica. Síguenos en Instagram por @palaparrilla, la Boutique de la Carne, y llévatelo todo. Cada recarga Digitel se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digitel, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica, colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digitel también. Además, participas en el sorteo de 8 tarjetas de consumo por 5 millones de bolívares cada una. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digitel. Promoción autorizada por Sunde del 1/11/2017 al 30/11/2017. Sorteo el 22/12/2017. En La Toscana Restaurante consentimos en grande. Ven y deja que nuestro nuevo chef le brinde un nuevo disfrute a tu paladar, con la tradicional gastronomía toscana y los más variados sabores mediterráneos. Bergomi de pollo, manzana y queso de cabra en una deliciosa salsa de estragón y tomates secos. Toda la excelencia y buen servicio. La Toscana Restaurante, para los paladares más exigentes. Avenida Páez, El Paraíso. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En la parte final de su exposición, el sociólogo Edison Arciniegas nos explicaba la relación estrecha que hay entre consumo calórico, consumo proteínico y el tema de la salud, cómo se ha deteriorado la expectativa de vida, la esperanza de vida del venezolano en los últimos años. No solamente se trata del peso corporal, se trata de que hemos perdido más de un año de esperanza de vida, de acuerdo a las propias cifras del Ministerio de Salud. Bueno, hay gente que ha perdido mucho más que un año de vida, ha perdido la vida simplemente. Yo con muchísimo dolor, con muchísimo respeto también, quiero compartir con ustedes lo que ella misma no sabía que serían sus últimas palabras. Las últimas palabras, el testimonio público de Belkis Solórzano, una venezolana paciente renal, que primero perdió el riñón trasplantado por falta de medicamentos y luego perdió la vida. Escuchemos. Nombre y cédula. Belkis Solórzano, 9.597.190. Cuéntame tu historia, Belkis. Bueno, mi historia es que soy paciente trasplantada hace 13 años y actualmente lo perdí mi riñón por falta de medicamento. ¿Desde cuándo no recibías tu medicamento? Hace 3 meses. 3 meses. ¿Dónde lo recibías tú? En San Fernando de Apure. ¿Cómo te sientes, Belkis, de haber perdido tu órgano por la falta de medicamentos? Me siento que perdí la vida. Perdí, y con tanto, así como muchos trasplantados han perdido la vida, porque esa es nuestra vida, pues, la esperanza de nosotros de vivir. ¿Qué mensaje le darías a las autoridades que se encargan de dar los medicamentos? Bueno, que no piense
en nosotros. Más bien piense que a ellos también les puede pasar, que ellos también pueden ser un paciente renal. Cuando día a día nosotros luchamos por un medicamento, muchos pacientes han perdido su riñón y no es fácil. No es fácil para nosotros, sino que piensen en nosotros, que piensen en la lucha que nos puede dar, nos están quitando la vida si no nos dan los medicamentos. Gracias, Belkis. Hoy es martes 14 de noviembre. Esto fue grabado por Belkis Solórzano anteayer, el domingo 12 a las 9:30 de la mañana. Pues al anochecer del propio domingo fallecía Belkis Solórzano. Este material fue difundido por Codevida, esta asociación de grupos organizados de ciudadanos pacientes de diversas dolencias que han pasado de simplemente esperar o lamentar la ausencia de soluciones y organizarse para luchar por buscar estas soluciones. Tenemos en línea a Francisco Valencia. Francisco Valencia es un valiente venezolano, muy valiente venezolano, vocero de esta red de organizaciones conocidas como Codevida. Francisco, es realmente difícil no estremecerse ante el testimonio de Belkis, sobre todo cuando uno piensa que desgraciadamente no es el de Belkis un caso aislado, sino que desgraciadamente muestra la tragedia de muchos. Háblanos de eso, por favor. ¿Qué significa el holocausto de Belkis Solórzano? Esta tragedia es la punta de qué iceberg. Te escuchamos, Francisco. Gracias, Chugo. Lamentablemente lo que le pasó a Belkis está ocurriendo en todo el país, con todas las personas con condiciones de salud crónica que tienen días, tienen meses sin recibir tratamiento. Estuvimos en una disyuntiva si publicar o no publicar el video, pero esa fue su voluntad. Ella quería expresar lo que le había ocurrido, ella quería decir lo que le estaba pasando, tenía una tristeza enorme. Antes de grabar ese video conversó conmigo, estaba muy triste después de 13 años de tener un trasplante, de perderlo, la calidad de vida, de disfrutar la vida como la estaba disfrutando. Tuvo 3 meses sin recibir el medicamento. Esto nada más es solo una pequeña muestra, Chugo, de lo que está ocurriendo en el país, que es simplemente una emergencia humanitaria que está condenando a la gente a muerte todos los días. Chugo, aquí en los próximos días, y no, yo lo vengo diciendo, te lo dije en el último programa, aquí este es solo un testimonio. Aquí se van a multiplicar por miles de testimonios si el gobierno no toma acciones inmediatas, sea como sea, de buscar ayuda internacional para evitar más muertes. Esto no va a quedar impune, Chugo. Todos estos testimoniales, todo este levantamiento y documentación que estamos haciendo desde Codevida va a ir a instancias internacionales, porque esto no puede quedar impune. Yo se lo he dicho en un mensaje al presidente del Seguro Social, que he tratado por todos los medios. Inclusive, cuando supe lo de Belkis, llamé a la secretaria privada del presidente del Seguro Social, el general Rotondaro, y le dije que le dijera a Rotondara que acaba de fallecer otra trasplantada por falta de medicamento, que es momento de que nos convoque una reunión y nos diga qué acciones inmediatas se están tomando. Bueno, ha sido un silencio, Chugo, vergonzoso por parte de las autoridades, pero que ese silencio vergonzoso, como se lo digo yo, no va a quedar libre de nosotros acudir a mecanismos internacionales. El día de hoy, tanto el testimonio de Belkis como muchos testimonios que tenemos van saliendo a las Naciones Unidas, a la Relatoría de la Salud. Estamos pidiendo una acción urgente ante el relator para que haya un pronunciamiento porque hay posibles muertes inminentes en los próximos días por la falta de tratamientos y medicamentos. Estamos conversando con Francisco Valencia. Francisco Valencia es vocero de la red de organizaciones Codevida.
Francisco, un poco para que muchas personas que nos están escuchando puedan ubicarse en la naturaleza del calvario que atravesó Belkis Solórzano y que atraviesan hoy muchísimos venezolanos. Háblanos, por favor, descríbenos de manera sucinta lo que es estar a la espera de un trasplante. En primer lugar, eso, estar a la espera de un trasplante, tener la suerte inmensa de poder tener acceso a un órgano para recibir un trasplante en el marco de lo que es la situación de nuestros pacientes renales. Luego, el tema de tener acceso a los medicamentos que reduzcan o minimicen la posibilidad del rechazo en un país donde ya conseguir aspirina o cualquier antibiótico es ciertamente dificultoso. Luego, tener que regresar a la condición de dializado. Se ve en el video de Belkis Solórzano cómo tiene pues las lesiones propias de las personas que están sometidas al proceso de diálisis. Y finalmente, este desenlace. Háblanos, por favor, de esta situación. Chuo, hoy en día, para que la gente entienda, están suspendidos por el propio ministerio los programas de trasplante en Venezuela. Es una agonía para aquellos que están en lista de espera conseguir un trasplante. Los centros de trasplante hoy en día no cuentan con las condiciones idóneas. Los quirófanos no están en condiciones, no hay agua, no hay insumos y han sido obligados a suspender los trasplantes en Venezuela. Esto se suma al calvario de una persona que está en una unidad de diálisis que no cuenta con las condiciones idóneas que establece el reglamento establecido por el propio Ministerio de Salud, donde de 4 horas interdiarias que deben recibir las personas se están recibiendo hasta 2 horas de tratamiento en la unidad de diálisis. Entonces, imagínate a una persona que vaya a perder el órgano, sabe que lo están sentenciando a muerte porque para la diálisis no hay cupo disponible en ninguna parte de Venezuela por la escasez de máquinas de diálisis. Entonces, el proceso, y aparte que lamentablemente la cultura de donación de órganos en Venezuela ha decaído muchísimo por la falta de campañas educativas que el mismo ministerio debe establecer, porque el ministerio se ha dado la tarea de cerrar todos los programas de prevención, de divulgación sobre los programas de salud, todo se ha cerrado en el Ministerio de Salud. Entonces, estamos ante una situación compleja que hay que atenderla inmediata, son miles. Estamos hablando de 300.000 personas con condiciones de salud crónica que no tienen en este momento acceso a sus tratamientos, personas con Parkinson, esclerosis múltiples, personas con hemofilia, niños con leucemia, en fin, todos están pasando por momentos difíciles. Yo quiero aprovechar, Chugo, tus micrófonos. Hemos decidido convocar una movilización el próximo lunes 20. Vamos a salir desde la sede del PNUD en Los Palos Grandes, donde está la torre al lado principal. Ahí nos vamos a concentrar todas las personas con condiciones de salud crónica y toda aquella persona que tenga dificultades de acceder a sus medicamentos, porque vamos a exigir la apertura y una medida humanitaria de inmediato a los países internacionales para que no sigan muriendo personas. Esto es el próximo lunes a las 10 de la mañana, que ahí vamos a estar concentrados. Vienen gente de varias partes del país porque ya estamos cansados de que compañeros de nosotros sigan muriendo por la falta de medicamentos. Francisco, te agradezco mucho que hayas atendido nuestra llamada madrugadora en esta mañana del martes 14 de noviembre. Estos micrófonos no son míos, Francisco, son tuyos y de cualquier venezolano que en efecto los necesite. Era Francisco Valencia, vocero de Coevida, explicándonos las circunstancias que marcaron la producción y la emisión de este estremecedor video en el que Belkis Solórzano cuenta su calvario a pocas horas de morir. Belkis Solórzano, repetimos, una mujer venezolana de 50 años de edad, habitante de Apure. Caramba, es que tengo que decirlo, vale, tanta rabia que da, estos tipos se la pasan hablando paja del llano y la cosa y la venezolanidad y ponen música llanera en cualquier evento gobiernero. Y resulta que una mujer de Apure, una humilde mujer de Apure, prácticamente se murió de mengua, pues tras haber sido trasplantada hace 13 años, no
tuvo acceso a los medicamentos para conservar su organismo en funcionamiento regular, perdió su riñón y luego perdió su vida. Y nos informa Francisco Valencia que son aproximadamente 300.000 los venezolanos que están en condiciones similares. Ayer se produjo el debate en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el tema de Venezuela. Yo no me voy a meter en este momento en el contenido político o institucional de eso. Yo quiero sí recordar que allí estuvo la voz de Cáritas de Venezuela, hablando de esto, de esta extremadamente ruda, dura, terrible situación que enfrentan los venezolanos, todos los venezolanos, especialmente los más pobres. Trabajamos para ustedes. En la dirección general de la emisora, Jaime Estares. En la producción de este espacio estuvo Saida Castillo. Al frente de los controles estuvo Ignacio Muñoz. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la libertad y por la democracia, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une.